Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 9 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, desde el Departamento de Análisis de la corredora Graci. Y bueno, hoy no me estará acompañando mi colega Juan Manuel Huerti, ya que se encuentra de vacaciones dando vuelta por Italia. La verdad es que cerramos una semana muy intensa, en muchos sentidos, en mercados financieros, en mercados agrícolas, en el ámbito político. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar repasando algunas cuestiones relevantes vinculadas a los mercados agrícolas, como siempre, pero también vamos a dedicar un espacio importante a hablar de los mercados financieros. Los mercados financieros que están siendo, bueno, obviamente, ¿no? Noticia todas las semanas, con muchos temas importantes para mirar y obviamente también que ganan relevancia, ¿no? En el contexto actual y la necesidad de optimizar el manejo de fondos, ¿no? Y buscar rendimientos. Así que vamos a estar con un invitado muy especial hablando de toda la actualidad de los mercados financieros, estrategias y perspectivas. Arrancando con lo que son mercados agrícolas, cerramos una semana con un Chicago ganando en alza, con firmeza en precios, tanto para la soja, para el maíz y el trigo, la soja ganando más de 5%, el maíz ganando más de 3% y el trigo ganando más de un 2%. La verdad que una muy buena semana para los commodities agrícolas en un contexto de estímulos de China y bueno, un contexto también favorable de Estados Unidos, ¿no? Luego de lo que fue el recorte de tasas de la semana anterior. También los precios de los commodities agrícolas están recibiendo algún estímulo de Brasil y todo lo que ocurre allí en materia climática y productiva. Eh, que lo venimos ya comentando, esta situación ya la venimos charlando desde hace algún tiempo atrás. La semana pasada contamos con un especialista, bueno, con dos especialistas en materia agrícola y de commodities agrícolas, pero bueno, uno en particular de Brasil, así que creo que bastante se estuvo hablando de esto. Pero bueno, lo que está ocurriendo es que eh, el clima no acompaña en el país vecino, y esto, bueno, le viene dando una revancha a los precios, y bueno, hay que ver en qué medida esto es algo que se puede llegar a sostener, o debemos tener cuidado porque, bueno, las llegadas de lluvias pueden llegar a diluir toda esta situación. Como para tener una idea, en Brasil, cerca del 26, porque la zona más afectada, ¿no? Actualmente y que más agua necesita es el centro oeste de Brasil, en particular estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, ¿no? Y estamos hablando de estados que aportan más o menos un 26, un 8, un 10, dependiendo del estado que estemos viendo, de lo que es la producción sojera del país vecino, ¿no? Entonces, lo que pasa allí con el clima es muy relevante. Y no es solamente relevante por lo que pasa con el clima para la soja, y el avance de la siembra y obviamente el potencial de rindes, sino que también es relevante para lo que pase con la producción de segunda, de maíz. ¿Por qué? Porque el maíz de segunda en Brasil en gran medida se siembra luego de cosechada la soja en muchos de estos estados, ¿no? Y estamos hablando que el grueso, o cerca del 73% de la producción total, un 75% aproximadamente, la producción total de maíz de Brasil es maíz de segunda. Y la relevancia, por ejemplo, que tiene el Mato Grosso es del 45% del total. Goiás aporta un 14%, Mato Grosso do Sul aporta cerca de un 12% de la producción. Entonces estamos hablando de zonas que son realmente muy sensibles. Y en caso de que el clima no acompañe y se demore la siembra de soja y posteriormente se demore la cosecha de soja, puede cerrarse la ventana para la siembra o achicarse la ventana para la siembra del maíz de segunda. Así que sobre estos puntos, el mercado está haciendo mucho foco, y en la medida en que se empieza a poner nervioso, lo vamos a ver reflejado en mayor volatilidad y o en mayor firmeza en las cotizaciones. Dato para destacar que tuvimos el día viernes fue desde el IMEA, es que la siembra de soja en el estado de Mato Grosso está prácticamente iniciada y estancada, no llega a alcanzar el 1% del área total del estado, contra, por ejemplo, un 4% o más del 4% que ya alcanzaba el año pasado, ¿no? Entonces esto nos empieza a poner un poco en contexto de la diferencia, ¿no? que está marcando este ciclo con el ciclo del año pasado, y donde, bueno, ahí puede haber
un foco de revancha, ¿no? O un foco de optimismo desde nuestro punto de vista para lo que pueden ser precios en la medida en que el clima no acompañe. Pero hay que tener mucho cuidado porque según algunos pronósticos, entre el 6 y el 11 de octubre estarían llegando algunas lluvias a estas zonas afectadas. Y en caso de llegar y de llegar con contundencia o de materializarse efectivamente, podemos llegar a ver que estas mejoras que estamos viendo en los precios tiendan a diluirse o por lo menos condicionen nuevas subas. Siguiendo con los mercados internacionales, día clave el lunes próximo, donde se conocerá o donde, bueno, el USDA publicará el lunes próximo, estamos hablando del 30, el USDA publicará reportes trimestrales de stocks, es decir, recuento físico de stocks al 1 de septiembre, dato que habrá que ver si coincide con o mejor dicho, dato que es coincidente con lo que, y que representará el stock real de mercadería que Estados Unidos pasó de una campaña a otra y que representan los stocks iniciales de la campaña 24-25 para soja y maíz. Así que es puntapié inicial de la nueva campaña, el número concreto y real de cuánta soja y cuánto maíz sobró. Y bueno, y vamos a ver si los datos finalmente se aproximan a lo que el mercado está esperando o vemos ahí también algún movimiento. Pasando al plano local y para cerrar con lo que es agro, tuvimos el lanzamiento de la campaña gruesa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y también publicación de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario de cara a la nueva campaña. A modo de resumen, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires apunta a una producción potencial de 130 millones de toneladas para todo el ciclo, son cerca de un 2,5% más que la campaña 23-24. Soja con una producción de 52 millones de toneladas, también un poquito más que el último año. Y un maíz, sí, con una caída, eh, una pérdida de 20% del área sembrada con destino comercial, representando, bueno, una caída muy significativa respecto a la última campaña, con una cosecha que se estaría ubicando, se estaría proyectando en torno a 47 millones de toneladas. Así que acá creo que la bolsa trajo un dato clave, 47 millones de toneladas, la primera estimación, un dato que obviamente va a depender muchísimo de lo que pase con el clima y también de cómo evoluciona el tema chicharrita, ¿no? Por otra parte, estamos hablando de también un aumento en lo que se espera para producción de girasol, un aumento también en lo que es producción esperada de sorgo, en trigo también una producción que se sigue, si bien esto, bueno, ya se viene charlando, pero una producción que se estaría proyectando en torno a 18 millones y medio aproximadamente de toneladas. Pasando a la Bolsa de Comercio de Rosario, que también trajo sus estimaciones, la bolsa un poco más optimista, pero también con un dato en realidad que, más allá del optimismo, tiene que ver con el cómputo del maíz. La bolsa habla de 143 millones de toneladas para toda la campaña, un 9% más que en la campaña 23-24, pero bueno, acá hay que tener cuidado porque la producción de maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario, estimada en 52 millones de toneladas, incluye todo el maíz y no solamente el maíz con destino comercial, ¿no? Y también se habla de una pérdida de un 20% de área total de maíz eh, para la nueva campaña. ¿Sí? Así que bueno, ahí hay que tener también un poco de cuidado. También se habla un poco más de producción de girasol y de sorgo también, ¿no? Y bueno, y en trigo, una producción que también es un poco más optimista que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hacia adelante podemos charlar un poco de lo que tiene que ver con el avance de la siembra de maíz acá en Argentina y de lo que son las perspectivas de trigo. La verdad que el trigo viene muy golpeado en muchas zonas eh, y el maíz viene con un avance de siembra bastante condicionado, más allá de la incertidumbre que tiene el productor por la chicharrita y por el contexto de precios. Obviamente que se suma el tema climático, que también limita la toma de decisiones en este sentido. Y bueno, estamos todos, ¿no? A la espera de nuevas lluvias con pronósticos que lamentablemente no son alentadores, por lo menos cuando uno mira hacia los próximos 15 días para el grueso del área agrícola nacional, sobre todo la región central del país. Bastante comprometido todo. Esperemos que los pronósticos se confundan, ¿no? Y nos terminen sorprendiendo para bien, pero por ahora parecería ser que no vamos a tener lluvia en el horizonte próximo. Así que mucho cuidado con lo que termine pasando y con la evolución del trigo y con lo que termine pasando o con las demoras que se puedan dar también y sumar en la siembra de maíz.
Por último, un dato sobre precios de pizarra de soja y maíz en términos de dólar MEP, recuperando cerca de un 24 y un 31% respectivamente en términos de dólar billete calculados con dólar MEP, producto de la caída en la brecha y también de algo de firmeza que hemos estado viendo recientemente. Así que bueno, hay oportunidades comerciales como para tener en cuenta y seguir de cerca con este dato que también nos trae algo de optimismo. Bueno, y ahora vamos a presentar al invitado de hoy, pero bueno, antes quería contarles que me está acompañando Martín Gilcoat, asesor y operador acá de la corredora del Departamento de Negocios Financieros. Y bueno, y para poner, ¿cómo estamos, Martín? ¿Todo bien? Onda. Mari, buenos Muy días. bien, muy bien. Bueno, y para poner en contexto la entrevista que vamos a hacer, estamos en un escenario muy particular de márgenes muy ajustados para el agro, ¿no? Una campaña que se muestra con muchos desafíos por delante, también climáticos, ¿no? Y una dinámica que entendemos que va a ser y que viene siendo ya bastante distinta a la de otros años, donde políticas discrecionales y, digamos, ciertas distorsiones, ¿no? Generaban oportunidades transitorias de recuperar rentabilidad. Entendemos, bueno, que en este nuevo escenario va a ser bastante difícil y bueno, y acá los mercados financieros creemos que pueden traernos herramientas, ¿no? Que apuntar en la rentabilidad y maximicen, ¿no? Los resultados. Eh, Así que bueno, por eso hoy vamos a estar hablando con un especialista en mercados financieros para entender todo lo que está pasando, lo que se puede venir, riesgos, oportunidades y también pensar algunas estrategias. Hoy nos acompaña Federico Vintimila, él es Head Portfolio Manager en Max Capital Asset Management. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la verdad es que un gusto tenerte acá con nosotros para hablar de estos temas y salir un poco, ¿no? De todo lo que es agro y meternos en mercados financieros. Bueno, Federico, para empezar a charlar un poco de todo lo que viene pasando en los mercados financieros, creo que esta semana hubo un dato bastante relevante que tuvo que ver, ¿no? Con la licitación semanal del Tesoro. Donde Sí. decían creo que cerca de 7 billones de pesos y bueno, y se refinanció solo el 67% aproximadamente, con lecturas encontradas, ¿no? Algunos mostrándose un poco críticos sobre esta situación, ¿no? Lo que podría llegar a implicar más pesos dando vuelta, ¿no? Por así decirlo en la calle, y por otra parte, lecturas más bien optimistas, ¿no? Que apuntan a que sería como en cierto punto un punto de inflexión en lo que es el proceso de remonetización de la economía y que esto podría responder a mayor demanda y, por así decirlo, no voluntad del sector privado de mantener, de manejarse con más pesos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué opinas sobre esto que pasó? Bueno, la verdad que esto que sucedió con la licitación de ayer es algo que no es algo novedoso desde mi punto de vista de que fue algo totalmente inesperado. De hecho, el propio gobierno venía esperando de que en algún momento empiecen los rollovers menores al 100%. Eh, ¿Por qué se da esto? Justamente por el hecho, como ustedes decían, de que estamos con una demanda del crédito bastante grande. Más o menos arrancamos con una recuperación en el mes a mes, allá por abril de este año, después de periodos en los que tuvimos caídas importantes del crédito, hasta llegar prácticamente a un mínimo histórico. Por lo tanto, desde abril que vemos que el sector privado está demandando crédito de la mano de lo que fue la baja de las tasas. Ujú, Y esta dinámica fue haciendo que los bancos de a poco vayan haciendo un cambio en sus balances, en la composición de los activos de sus balances, prestándole menos al sector público para así prestarle más al sector privado. De alguna manera, al haber tanta liquidez dentro de las instituciones financieras en los últimos meses y en los últimos años, hasta ahora no se veía un drenaje tal en la liquidez de los bancos y de demás instituciones financieras que necesitaban hacer un roleo menor al 100%, pero bueno, finalmente después de tener varios meses consecutivos de un crédito al sector privado que te crece a doble dígito mes contra mes en términos reales, bueno, finalmente se da esa necesidad de liquidez. Esto acompañó también a varias emisiones de los bancos en mercados locales que estuvieron emitiendo tasa fija o BADLAR, ampliando un poco sus portafolios y sus niveles de apalancamiento, pero sin embargo llegó el momento en el que necesitan empezar a hacer justamente ese swap. Eh, ¿Qué va a pasar, digamos, o qué uno podría esperar que pase con el dinero que no se roleó en LECAPS? Bueno, no mucho,
porque básicamente lo que uno esperaría es que los bancos, en vez de tener ahora LECAPs, cuyo emisor es el Tesoro, pasen a tener otro título del Tesoro, pero que les da liquidez más inmediata y operativamente más sencillo de trabajar, que son las famosas LEFIs. Entonces, uno esperaría de que el cambio sea así, porque no es que de un día para el otro te demandaron esa cantidad de crédito, eh, bueno, que excede los 2 billones de pesos, sino que de alguna manera esto va a ser mucho más suave en el tiempo y que simplemente por una cuestión de manejo de liquidez las instituciones financieras, eh, bueno, nada, parqueen transitoriamente ese dinero en LEFIs. Bien, y pensando también un poco lo que es la dinámica, ¿no? Que impuso el gobierno en términos de crawling peg de 2%, que tampoco tenemos una gran expectativa de evaluatoria en el corto plazo, y donde el MEP parece que está bastante controlado, es como que, bueno, la expectativa tampoco parecería demasiado razonable decir, bueno, todo esto se va a ir a dólar, ¿no? Viendo cómo, digamos, justamente por la dinámica que debería tener hacia adelante el dólar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, además de eso, de lo que mencionás del crawling peg, pensemos también de que todavía estamos en un contexto de restricciones Ujú. de capitales fuertes, estamos en medio de un cepo. Por lo tanto, uno tiene que tender a creer que ese dinero se va a mantener en un sistema bancarizado en pesos, digamos, ¿no? O sea, y uno tiene que apelar a entender de que quienes no rolearon no fueron inversores que simplemente quieren cambiar la composición de su portafolio y de su moneda, sino que simplemente es una cuestión de necesidad de liquidez por parte de las instituciones financieras que no pueden hacer otra cosa más que o prestar por las restricciones mismas que les pone el Banco Central en la composición de sus portafolios, o prestarlo al sector público o prestarlo al sector privado. Entonces, creo que deberíamos dejarlo encapsulado dentro de ese marco. Después, por supuesto, lo que las variables se mueven, pero uno no, por lo menos creemos que no tenemos que entender a esta licitación como algo que puede llegar a tener consecuencias disruptivas, por decirlo de una manera, en las distintas monedas. Así que en ese sentido no, creo Tranquilidad, que digamos. va a estar tranquilo, sí, sí. Bien, me parece que está buena toda esta explicación que nos acabas de hacer justamente no para esto, ¿no? Porque sé que hablando con algunos clientes y personas, bueno, como que bueno, se mostraron un poco diciendo, bueno, a ver qué está pasando con esta situación, pero está bueno llevar tranquilidad y bueno, y también un poco lo que decías, ¿no? Entendiendo que quizás esto justamente no responde al plan que venía anunciando, ¿no? El mismo gobierno, ¿no? Tal Así que cual, bueno, y sí, sí, sí. perdón, no, agrego una sola cosita. Nosotros esto lo sabíamos en todo momento porque no nos olvidemos de que en su momento, desde el año 2002, que arrancan los famosos pasivos remunerados, hasta el año 2024, nosotros teníamos una composición de pasivos remunerados que ha llegado a ser del ciento y pico por ciento en los últimos días en los que vivieron los pasivos remunerados. Entonces, cuando uno se preguntaba cómo va a ser, nos lo preguntamos años anteriores, cómo va a ser el futuro gobierno para que eso tenga una dinámica sostenible. Y bueno, la respuesta es, en el largo plazo, en el mediano plazo, eso se va a transformar en créditos del sector privado. Y de alguna manera hoy se está dando eso. Lo que pasa es que como de repente, tal vez fue la primera licitación en la que tuvimos un número bastante lejano al 100% de rollover, lo vimos como algo inesperado, solo en términos de, digamos, de porcentaje de rollover. Pero es algo que hace muchos años sabíamos que iba a ocurrir de alguna manera. Ujú. No es que es algo que dejó boquiabierto al mercado. Bien, bueno, eso es un buen dato, la verdad, para los que nos están escuchando, ¿no? Porque, bueno, había también algunos titulares ahí medio, medio tirabomba, ¿no? Sobre esta situación. Eh, Como para ir metiéndonos en otros temas, pero bueno, que también tienen que ver, ¿no? con lo que ha venido pasando, sobre todo desde, si uno mira el principio de año hasta ahora, en los mercados financieros, bueno, tuvimos suba de bonos de prácticamente un 50%, bonos en dólares más o menos, un Merval en dólares también con un avance en una tónica bastante similar, caída del riesgo del país de cerca de un 30%, y bueno, y vemos un mercado que fue como ganando bastante optimismo en los activos financieros locales. Y bueno, y la pregunta, ¿no? que empieza a aparecer es, eh, estamos, obviamente, ¿no? Hacer futurología siempre es bastante complicado, pero bueno, siempre contar con otras visiones y siempre está bueno. Estamos en una situación de techo, es excesiva el optimismo que estuvimos viendo, es razonable por los fundamentos. ¿Qué lectura
se puede hacer o por lo menos qué puntos habría que mirar para ver si esto puede llegar a continuar o no, dónde pueden estar ahí los quiebres o no de la situación. Bueno, un poco para entender la dinámica de cómo evolucionaron los activos financieros argentinos en estas últimas semanas, tenemos que entender de que fue una dinámica que se dio en todo el mundo prácticamente, un poco después de lo que fue, o las expectativas que tenía el mercado con la decisión de la Fed de bajar las tasas, que ya era un dato que se sabía, finalmente se supo que la baja de tasas fue de 50 puntos básicos. Distintos índices líderes del mundo tuvieron una dinámica bastante benévola en estas últimas semanas, por el hecho de que empieza a ser un poco el escenario base de varios analistas, el hecho de tener un soft landing en Estados Unidos, lo que claramente sería algo novedoso para el mundo porque siempre le ha costado mucho a Estados Unidos este tipo de procesos en los que tiene que bajar la tasa, porque bueno, está, ustedes lo saben mejor que nadie, o sea, están los famosos procesos en los que la Fed llega tarde a bajar las tasas o a veces se queda muy rezagado y queda, como se dice en la jerga, detrás de la curva. Entonces, sería bastante inédito que Estados Unidos logre, después de una suba de tasas tan fuerte como la que hubo en 2021, 2022 y llegó hasta 2023, sería bastante inédito que logre eh, bajar las tasas sin que haya una recesión grande o incluso una recesión técnica. Entonces, por el hecho de que ahora todo el mundo tiene, no todo el mundo, pero digo, pasa a ser un escenario base para varios analistas, el hecho de que tengamos ese famoso soft landing, bueno, hemos tenido en distintos mercados emergentes y mercados líderes del mundo una especie de veranito, que no es ni más ni menos que una continuación del veranito que venimos trayendo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Allá por marzo-abril de 2020. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso y una baja de las tasas de los principales bonos de cualquier país del mundo, incluso de los bonos high yield que hay en el mundo, vemos que lo que hizo Argentina no es ni más ni menos que una película bastante parecida a lo que son nuestros comparables. No sé, tal vez el comparable más específico que tenemos nosotros es Ecuador. Si nosotros vemos cómo rindió Argentina y cómo rindió Ecuador en este último mes, últimos 2 meses, últimos 6 meses o incluso year to date, vemos una película bastante parecida. Entonces, no es que hubo un boom de compras de activos argentinos per se, sino que simplemente estamos siguiendo la dinámica de todo el mundo. Es verdad que a nivel equity hemos tenido un buen año e incluso un buen año comparado con otros índices del mundo y de hecho hemos sido uno de los principales índices a nivel mundial en términos de equity, pero al mismo tiempo tenemos que entender de dónde veníamos de evaluaciones muy bajas y es natural que el mercado festeje el ordenamiento macroeconómico que hemos tenido hasta ahora, si bien nosotros todavía tenemos un montón eh, de desafíos a nivel macroeconómico, de alguna manera viendo desde dónde veníamos en términos de macro, es natural que hayamos tenido las variaciones en las valuaciones que presentan los activos argentinos. De acá para adelante es un poco difícil saber, digamos, si estamos ante un techo o no. La verdad que esa respuesta no la tiene nadie. Ujú. Lo mejor que puede pasar es que digamos, en la medida en la que el mundo siga tranquilo, o en la medida en la que, por ejemplo, tengamos noticias como las que tuvimos esta semana, en donde tenés países como China, con tanta importancia a nivel mundial, en donde le brinde estímulos a su economía local, bueno, podrían llegar a ser buenas noticias para mantener las valuaciones actuales. Por supuesto que dependemos un montón de cómo fluctúan los commodities a nivel mundial, que obviamente se ven impactados por esta noticia de China, pero bueno, un poco es ver cómo sigue el mundo. Si el mundo sigue o hace algún tipo de ajuste o hace algún tipo de corrección o empieza un poquito más el miedo respecto a lo que puede llegar a ser una recesión a nivel de Estados Unidos, por supuesto que Argentina no va a estar exenta de eso, pero de alguna manera, bueno, dependemos bastante de eso. Y lo que tiene que hacer el país es simplemente seguir con la macro ordenada y en el momento en que nosotros sigamos con la macro ordenada, seguimos consolidando los spreads gemelos, yo creo que las valuaciones no tienen por qué tener un deterioro grande, ni mucho menos. Pero bueno, creo que las dos principales variables van a ser esas, cómo está el mundo y cómo sigue el mundo, y
si la macro local sigue este camino de ordenamiento que hemos iniciado allá con el inicio del gobierno, justamente. Perfecto, Fede. Y en ese sentido, ¿crees que todavía a los bonos argentinos le queda un recorrido por dar, teniendo en cuenta Sí, que el sí, Estado... porque, a ver, los bonos argentinos no dejan de tener un riesgo país implícito de 1.300 puntos básicos, más o menos. 1.300 puntos básicos no es un nivel de, digamos, de normalidad. Sigue siendo un nivel muy elevado. En ese sentido, la verdad que si nosotros logramos despejar las dudas respecto a lo que son los pagos de deuda hard dólar 2025, incluso 2026, deberían tener un recorrido al alza. Lo que pasa es que, bueno, los desafíos son grandes. No nos olvidemos que el gobierno asumió con menos 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Por lo tanto, habría que ver cómo sobrellevamos los próximos meses, que son meses en los que tenemos este famoso solapamiento de pagos de importaciones, en donde hay que pagar más del 100% de las importaciones que devenguemos en los próximos meses, porque por la calendarización de pagos, en esta estructura nueva de pagos de 30 y 60 días, cuando antes teníamos 30, 60, 90 y 120, bueno, eso hace que los próximos meses sean meses desafiantes. Lo que habría que ver es si podemos sobrellevar bien estos meses, como para ver si de acá para adelante no vemos un deterioro en las reservas netas negativas que nos pueda llevar a seguir comprimiendo a nivel riesgo país. ¿Qué nos ayuda? Que las tasas están bajando en el mundo Ujú. desde ya. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo sobrellevamos los próximos meses a nivel sector externo, como para saber si de alguna manera podemos convalidar esa compresión de riesgo país. Bien, muy, muy interesante lo que comentas. Dinámica, bueno, ahí yo creo que entre los grandes signos, ¿no?, de interrogación que por delante uno tiene que ver, bueno, con la dinámica, ¿no?, de la inflación, y hay un 4% que parece también muy difícil de romper, y bueno, yo creo que ahí se están generando bastantes signos de interrogación, y en este contexto donde tipo de cambio que se mueva al 2%, y donde, bueno, el mismo presidente había anunciado una regla, ¿no?, de cuánto tenía que bajar la inflación para llegar a una unificación y demás. Y yo creo que, bueno, en nuestro rubro, el tema de unificación cambiaria, lo que pueda pasar con la dinámica cambiaria, digamos, es clave, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, que es dólar blend, ¿no? Cómo se mueva los dólares bursátiles, y la devaluación te va pegando, ¿no? Finalmente en los pesos, por ejemplo, que termina cobrando el productor. Entonces, todo esto siempre reviste una gran relevancia para el rubro. ¿Cómo estás viendo esta dinámica, inflación, devaluación hacia adelante? ¿Manejas algún tipo de hipótesis o posibles hipótesis de lo que podría pasar con esto? La verdad que, bueno, hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero ¿dónde te parece que Sí, quizás podría haber alguna novedad? bueno, ahí hay mucha tela para cortar sobre el tema inflación. La verdad que la baja de la inflación en 2024 fue muy, muy fuerte, muy acelerada. Venimos de ese famoso primer print de inflación de diciembre de 25 puntos y de 20 en enero. Y la verdad que haber llegado a niveles del 4% tan rápidamente, bueno, fue bastante positivo para el mercado. Eh, lo que hace hoy en día que tengamos niveles de inflación que no logran bajarse digamos, de esas tasas, son varios factores. Tal vez el principal y el que tal vez un poco se menciona mucho y obviamente que es un factor es el hecho de que el gobierno en el interín sigue corrigiendo precios relativos. Que tal vez es un poco un argumento que uno se cansa de decirlo, de escucharlo, pero bueno, es un tema importante porque Argentina necesita corregir precios relativos para después en algún momento tener algún tipo de liberalización de su economía, de su macro. Entonces está muy bien que el gobierno siga en ese rumbo sin frenarlo y aprovecha este periodo como para seguir corrigiendo precios relativos, y eso hace de que cuando nosotros veamos desagregadamente el nivel de inflación que ha dado estos últimos meses, vemos que el sector de regulados ha driveado bastante fuerte respecto al resto de sectores. Y lo otro que estamos viendo es que cuando uno compara el precio de los servicios respecto al precio de los bienes, vemos que el precio de los servicios está, bueno, las variaciones de precios de los servicios está bastante por encima de lo que es bienes, incluso más que duplica. Y esto se explica un poco porque son sectores que laguean un poco más en lo que es la corrección de precios
respecto a lo que se ve en bienes que siguen mucho más el crawl impeg. Por ejemplo, si uno ve el sector bienes en los últimos 2, 3 meses, vemos que se ubicaron más en torno al 3%. Y si uno va, por ejemplo, al sector de bienes de precios mayoristas, vemos que ya se adecuó más o menos a la regla del crawl impeg del 2%. Entonces, vemos bastante de lo que decía antes, del sector servicios que laguea mucho más y de lo que es los regulados, que nos explican bastante lo que es esta inflación que parece que tiene persistencia en estos niveles de 3 y pico, 4%. De acá para adelante, ¿qué podemos decir? Bueno, yo no creo que de acá para adelante nosotros sigamos manteniendo 4% porque sí, digamos, ¿no? O sea, como que se quedan 4 y no baja porque sí. Porque en definitiva, mientras el gobierno siga con una dinámica macroeconómica ordenada, con sus proyectos gemelos, la inflación tiene que tender a bajar. Tal vez bajará un poco menos aceleradamente de lo que los analistas o el mercado creía, porque el mercado la verdad que venía muy optimista con ese tema, pero tiene que tender a bajar. O sea, acá cuando hay orden macroeconómico no tenés ninguna razón especial para que la inflación se quede en 4%. ¿Qué te dice el gobierno? Obviamente te dice, en el momento en que yo vea que la inflación me converge a la tasa del crawling, iré bajando el crawling, que de hecho eso mismo está preciado, digamos, en el presupuesto, como para tratar de ir llevando la dinámica más para abajo incluso, ¿no? Seguramente eso suceda. La velocidad es algo que la verdad que el mercado tiene sus apuestas, más o menos en su momento creía que iba a ser más acelerado y creo que va a ser un poco más desacelerado, pero la verdad que en el corto o mediano plazo eso va a terminar sucediendo. ¿Qué podemos esperar de acá para adelante? Obviamente algo que va a terminar impactando es el hecho de que tuvimos la baja del impuesto país. Hay muchos sectores que por el hecho de que tuvimos la baja última de septiembre, tengan un margen adicional ahora como para al menos mantener los precios. Después hay algunos sectores muy específicos que tienen muy alta competencia, que han bajado los precios levemente. Tal vez los que tengan menos competencia y en donde hayan barreras de entrada un poco más grandes para la competencia, tal vez ahí no veamos una baja inmediata, pero sí creemos que puede llegar a haber algún tipo de retraso en un futuro aumento. Entonces eso es como que le da tranquilidad a los precios, o una mayor tranquilidad. Ahora también el gobierno menciona esto de tratar de que los precios regulados, como pueden llegar a ser las naftas o la energía, se adecúen un poco más a lo que son los precios internacionales y o a la estacionalidad. A nivel naftas, por ejemplo, lo que quiere hacer el gobierno es que se adecue más a lo que es el import parity, o sea, cuánto te sale importar ese mismo combustible, teniendo en cuenta el precio del Brent y los impuestos internos. Entonces, lo que te dice el gobierno es en la medida en la que el Brent me suba, ajustaré los precios al alza, en la medida en la que el Brent me baje, ajustaré los precios a la baja. Esto, de todas maneras, lo dice YPF. Eh, y a nivel de energía, esta semana se conoció de que tienen intenciones de aprovechar los precios menores o la demanda menor estacional que tiene la energía en el verano, como para que, dado que los precios incluso también son menores, porque no tenés necesidad de importar, que recordemos que la energía siempre importarla, sobre todo el gas, es más caro que producirla localmente. Entonces lo que quieren hacer es adecuarse a los nuevos precios estacionales del verano y tratar de hacer algún tipo de baja ahí. Esto es algo igual incipiente, uno lo está viendo en estos últimos días, lo está leyendo en los medios, veremos qué hace el gobierno, pero son noticias que le pueden llegar a dar algún tipo de alivio a los prints futuros de inflación. Entre eso, lo que mencionaba anteriormente, y un último punto que tal vez se menciona muy poco, pero es muy importante, y es que la política monetaria suele actuar con lags, con rezagos bastante grandes. Algunos dicen que son 6 meses, algunos dicen que son 12, algunos se atreven a decir que son 18 meses. Eso depende de muchos factores monetarios que creo que no viene al caso mencionarlos, pero recién dentro de ese periodo que decía recién, uno debería tender a ver un efecto desinflacionario fuerte. Digo, si vos dejas de emitir y estás con una política monetaria restrictiva, no es que el efecto lo vas a ver inmediatamente y que la inflación va a desaparecer inmediatamente, sino que tenés que esperar ese periodo de tiempo, que esto es algo que se estudió en su momento y lo decía mucho Milton Friedman, de hecho, eh, que sucede en la práctica con la política monetaria. Por lo tanto, deberíamos tender a esperar ese periodo de tiempo como para empezar a ver más firmemente la caída un poco más acelerada de la inflación. Entonces, por estas razones,
de acá para adelante uno tiene que entender de que tal vez los prints de 4 deberíamos tender a dejarlos atrás, sin algo tan abrupto en la caída, pero al mismo tiempo tal vez yendo de a poquito con menores niveles de inflación, justamente por la conjunción de variables que mencionaba recién. Bien, bueno, bárbaro, Federico. Pasando ya un poco más a temas de estrategia y posicionamiento, ¿qué podrías recomendar en el contexto actual? Un poco en base también a lo que venías comentando, en base a cómo están operando los principales títulos, las LCAPs, lo que es Dollar Sí. Link, lo que es, bueno, los activos en general, ¿no? ¿Qué composición de cartera recomendarías para corto y o mediano plazo para algún perfil más conservador y para alguien que busca, tiene un perfil de riesgo a lo mejor moderado, ¿no? O que busca algo un poco Bueno, por ahí? nosotros lo que siempre le decimos a nuestros clientes del agro también es que uno siempre tiene que tratar de priorizar la cobertura respecto a lo que es un negocio. Si su negocio es un negocio más atado al FX oficial o, bueno, algún tipo de FX, que siempre está bueno mantener esa cobertura. Si tu negocio está más atado a la inflación, tratar de también mantener un portafolio atado a esa cobertura. Por lo tanto, este contexto no escapa a eso. Siempre nosotros tratamos de explicar las bondades de siempre estar cubiertos en el lado del activo respecto a lo que puede pasar con tu pasivo también. Pero más allá de eso, para los perfiles que tal vez buscan más una inversión de corto plazo, nosotros mantenemos una postura que iniciamos a inicios o mediados de año y es de que un poco la normalización macroeconómica nos lleva a que ninguna decisión del portafolio en un país que tiende a normalizarse y que en algún momento puede llegar a ser completamente normal, digamos, no tiene que tener ningún portafolio que esté con una única apuesta. Y si bien esto puede sonar un poco trillado y un poco hasta aburrido, es algo que tiene mucha lógica porque en un país que no tiene grandes vaivenes macroeconómicos y que simplemente tiene una macro ordenada con sus proyectos gemelos, uno tiene que tender a tener rendimientos en el mediano plazo bastante similares entre lo que es el mundo de los pesos y el mundo de los dólares. Y un poco de eso es lo que vamos a ver de acá para adelante. Y por consiguiente, nosotros tratamos de tener portafolios hoy y de recomendar portafolios balanceados para aquellos que lo pueden hacer, que no tienen una obligación de moneda o que necesitan cubrirse. Entonces creemos que podemos hacer una combinación hoy entre los que necesitan cobertura, tal vez hay algunas tasas atractivas a nivel dólar link, se pueden conseguir tasas hoy de corporativos de primera línea o incluso algunos créditos avalados que se encuentran en torno a 3, 4, 5, 6 y hasta 7% en dólares eh, para los instrumentos dólar link. Y para el mundo de los pesos, la verdad que vemos tasas muy atractivas, ya sea que vayas al mundo de las LECAPs o incluso que vayas al mundo de SER. El mundo de las LECAPs, obviamente todos sabemos que vienen siendo el instrumento boom. Actualmente están con tasas efectivas mensuales cercanas al 4%, luego de las licitaciones que tuvimos, con una inflación proyectada de acá para adelante que está bastante por debajo tal vez de ese 4% de acá a 6 meses o un año vista, lo cual nos da tasas reales en pesos muy atractivas. Desde ya que nos gusta ese instrumento, tiene sentido para aquellos que se animan estirar duration en ese instrumento porque nos están dando tasas reales que la verdad que Argentina no ha dado mucho en el pasado. Pero por el lado de SER, después del gran ajuste que tuvieron, recordemos que los instrumentos SER llegaron a rendir fuertemente negativos, un poco con el cambio o con la dinámica de la macro que tenemos actualmente, hoy los instrumentos SER nos están rendiendo doble dígito. Si bien obviamente uno puede ser optimista, pesimista o lo que sea con inflación, es muy difícil que un instrumento SER que te rinda doble dígito te dé un retorno total malo. De hecho, si uno se pone a hacer los ejercicios respecto a cuánto te puede rendir un bono SER, incluso en un escenario optimista de inflación, que sería como el peor escenario para el SER justamente, la verdad que te da retornos totales bastante interesantes. Entonces, tal vez lo mejor hoy en día es combinar justamente en el mundo de los pesos ambos instrumentos, LECAPS y SER. ¿Por qué? Porque por un lado, ante un escenario malo para la inflación, me veo protegido por la pata SER y al mismo tiempo estoy comprándole caps a tasas reales muy altas, o incluso en un escenario muy bueno para la inflación, me da muy buen retorno total la tasa de interés real alta de la LECAP, y al mismo tiempo, como el SER también tiene una tasa de interés real muy alta, no es tan grave como si eso rindiera, no sé, ser más uno, ser más dos o ser más tres. Entonces, en ese sentido, nos gustan los dos instrumentos. Para aquel que puede hacerlo, que no se le genera un descalce con su negocio
o lo que sea, pagar duration ahí puede llegar a ser alguna oportunidad en este momento, porque no es algo que se ha dado históricamente y hay momentos muy específicos de la historia argentina en la que hemos tenido estas tasas reales para los instrumentos con cierta duration. Yo creo que es momento de aprovechar de a poco eso. Y por el lado de Dollar Link, para aquellos que tal vez no es el activo estrella del momento, y el mercado no está demandando ese producto hoy en día, pero para aquel que lo necesita, que necesita cubrirse, la verdad que son tasas de cobertura que hace mucho tiempo no vemos. Entonces son tasas atractivas de cobertura, ya sea que sea 3 meses, 6 meses, 9 meses o un año. El mercado te está dando oportunidades de cobertura a tasas reales positivas bastante interesantes, en dólares, ¿no? Obviamente hablando. Así que tal vez hoy lo mejor es un mix de cosas. También creemos que de la mano de lo que puede ser una mayor caída de las tasas a nivel internacional, eh, y teniendo en cuenta de que hoy tenemos un contado con liquidación tranquilo, puede llegar a ser un entry point interesante para aquellos en los que no están, obviamente, para lo que es el mundo de los bonares y los globales. Por lo tanto, yo haría básicamente un mix de todos esos activos. No me enamoraría de ninguna curva en especial y no generaría un portafolio que tenga un monoproducto. Creo que el momento de los monoproductos ya no está más. Tal vez en su momento, cuando la macro estaba un poco más desordenada, uno tendía más a armar portafolios que tenían algún tipo de visión única de lo que podía pasar con los activos financieros. Hoy la verdad que nos estamos acercando más a lo que pasa en cualquier otro país del mundo respecto a la macro, entonces eso hace que nosotros tengamos que tratar de diversificar un poco, no solo en moneda, sino también en asset classes. A Bien. pesar de haber comprimido bastante ya, ¿cómo seguís viendo el tema de los bopreales, sobre todo el BPI 26 y el BPO Sí, bueno, 110? bueno, lo que estuvo pasando con los boreales es que comprimieron bastante al principio porque la verdad que las valuaciones estaban atractivas después de lo que fue el cambio de manos, los importadores vendiendo eso para hacerse, digamos, de los dólares y los inversores comprándolo. Eh, Tuvieron un boost adicional con lo que fue el inicio del blanqueo, ¿no? Obviamente. Actualmente a estas valuaciones, la verdad que eh, tenés un poco el mercado, tenés versiones encontradas. Hay quienes les gustan más los boreales porque se sienten más seguros con la baja duration y con la gran posibilidad, digamos, de que de acá a un año o 2 años no haya ningún tipo de problema sobre el cobro. Eh, y después tenés otros inversores que creen que con estas valuaciones de los reales se hace mucho más lógico en la ecuación riesgo-retorno irte tal vez a pagar más duration. Al principio obviamente tenés la posibilidad del 29 y el 30, y si no, si te querés proteger un poco más por la paridad, tenés la posibilidad de irte al 35-41, ¿no? Tanto en bonares como globales. La verdad que me parece que hoy en día, por estas versiones encontradas que tiene el mercado respecto a qué prefiere, yo la verdad que tendría un mix. No me enamoraría de ninguno de los dos puntos. Si bien claramente hay una diferencia de evaluación muy grande, tiene cierto sentido de que esa variación, digamos, de esa diferencia de cotizaciones exista. Entonces, creo que tendría un mix. Si los bopreales tal vez de repente siguen raleando y alcanzan valuaciones incluso más altas, tal vez podría llegar a ser una oportunidad para hacer algún tipo de swap ahí, de duration. Pero bueno, veremos. Es verdad también que lo que le puede pasar al BPI 26 en algún momento es lo que le pasó al BPJ 25, que hoy está rindiendo tasas, bueno, muy cercanas a cero en algunos días, por la demanda que tiene, por el hecho de que te va pagando flujos constantemente. Tal vez en algún momento veamos lo mismo con el BPI 26, entonces incluso uno lo puede llegar a ver caro, pero no obstante ello, por el hecho de que te paga muy prontamente, de acá a 2 años más o menos, tal vez lo que genere es justamente más demanda por el hecho de los que se quieren hacer de los dólares al vencimiento de manera pronta. Veremos. Actualmente, tal vez para aquellos que solamente tienen Bopreal, hay algún tipo de oportunidad como para tratar de swapear de a poquitito, pero tal vez lo mejor sea tener un poco de ambos. Bien, bárbaro. Bueno, Federico, como para cerrar, que te quería hacer una última consulta y bueno, es justamente desde Max Capital, bueno, ustedes tienen un amplio abanico, ¿no?, de fondos y bueno, muchas veces, sobre todo en nuestro rubro, digamos, los productores y demás son un poco
adversos o tímidos, ¿no? Al momento de ponerse a operar, pero bueno, contar con un fondo que ya te da todo, digamos, organizado, bueno, y que cuenta con una administración profesional siempre es una buena alternativa para que justamente el que quiere ir a hacer algún tipo de colocación. ¿Qué es lo que estás viendo que tiene, de lo que tienen ustedes, mayor demanda? ¿Qué están recomendando? ¿Qué está funcionando? ¿O qué es lo que Bueno, más hoy piden? lo que los inversores nos demandan más son los instrumentos más cercanos a lo que son los viejos temas uno. Ujú. O sea, fondos de renta fija que no tengan una duration tan elevada, pero que al mismo tiempo puedan tener rendimientos bien superiores a lo que te da un money market. Nosotros actualmente tenemos, bueno, varios fondos, pero tenemos tal vez el fondo clásico, de más uno que les mencionaba recién, con el caps que tienen un poco más de duration. Ese es un fondo que se está demandando mucho hoy en día. Y también tenemos un fondo de caps bien cortitas, que ese, a diferencia del tema 1, tiene liquidación en costo inmediato, o sea, en T0. Y bueno, y al haber un gap o un spread lo suficientemente grande respecto a un money market, la verdad que aquellos inversores que tienen un view muy conservador y no quieren tener riesgos en su valor cuota parte o no quieren tener volatilidad en su valor cuota parte, les genera justamente mucho atractivo. Nosotros esos dos fondos los estamos recomendando. Creemos que este nivel de tasas reales es atractivo para un fondo de LECAPS, ya sea corto o largo, así como también creo que los inversores deberían empezar a ver con buenos ojos meterse en los fondos SER, un poco como lo que mencionaba antes. ¿Por qué? Porque Argentina no te da siempre oportunidades para meterte en SER a tasas de doble dígito reales. Entonces yo creo que de a poco eso debería empezar a tener atractivo y debería empezar a atraerles a los inversores. De a poco nosotros estamos recomendando eso. Y de nuevo, si bien es un tipo de activo que hoy en día no tiene una demanda importante, sino que más bien está un poco olvidado, para aquellos que necesitan cobertura, nuestro fondo de cobertura Dollar Link, bueno, que tiene un mix entre ROFEX y activos Dollar Link corporativos de primerísima línea, puede llegar a ser una buena oportunidad. De nuevo, para los coberturistas, para los que quieren maximizar un retorno de corto plazo, tal vez no sea el mejor momento, pero para los coberturistas lo ofrecemos teniendo en cuenta de que está ofreciendo justamente rendimientos y niveles de cobertura que el país no suele ofrecer siempre. Entonces, en ese sentido, nos sentimos cómodos para quienes necesiten justamente esa cobertura. Bien, bueno, Martín, ¿y esto lo pueden operar con Esto nosotros? sí, lo pueden operar con nosotros a través de la forma automática del chatbot, que es un número de teléfono, y en el cual comienza un diálogo y ahí pueden solicitar la orden de forma automática. Bueno, Federico, la verdad es que te robamos muchísimo más tiempo del que te habíamos prometido que te íbamos a robar, pero fue muy interesante toda la conversación y era difícil dejar de escucharte y de preguntarte. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Federico, y bueno, nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a Un ustedes. saludo y muchas gracias a ustedes. Bueno, así nos acompañaba Federico Vintimila, Head Portfolio Manager en Max Capital Asset Management, y se nos fue otro episodio de Agromercados. Martín, Reemplazando acá, Juan. tal cual. Bueno, saludos a todos. Saludos. Nos vemos. Adiós. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti.